Don't ever say you're lonely, just lay your problems on me and I'll be waiting here for you. The stars can be so blinding when you get tired of fighting. You know the one you can look to. When the vision you have gets blurry, you don't have to worry, I'll be alright. That's the least I can do, cause when I fell, you pulled me through. So you know I don't care. Hoy les ofrecemos Prólogo. Tesis de un amor de verano. Prólogo. Nada como obligar a una mochila a cerrar con el poder de tu trasero, cayéndole repetidamente encima, para poner en tela de juicio tu inteligencia y tu dignidad. Podía armar láseres solares como proyecto de verano, pero en cuanto las leyes de la física básica le impedían meter más objetos sólidos de los que debería en un espacio reducido, su ego decidía que nadie necesitaba del método científico para hacer funcionar algo que la fuerza bruta podía solucionar. Cerró casi haciéndole una llave de judo para someterla. Con pasos torpes y tambaleándose más de lo que le hubiera gustado, bajó la mochila al café, la casi aventó al piso y se sentó sobre ella, sintiéndola sólida como una silla, como si para nada estuviera hecha de tela, para esperar a su hermano. ¿Todo listo, tía Cass? Dijo con una sonrisa ensayada, intentando regular la respiración cansada que delataría que había terminado de empacar a última hora. Acabas de empacar, ¿verdad? Fue la interrogante burlona y acusadora de Tadashi, nada más entrar, cargando su maleta con ruedas para no dañar los escalones. Hiro lo fulminó con la mirada. Hiro, pero ¿cómo metiste todo en el equipaje de mano? Literalmente. Exclamó la mujer al ver la mochila que su sobrino casi había hecho explotar. Quería que la documentada llevara mi proyecto de tesis. Son prioridades, necesitaba el espacio. ¿Proyecto? Hiro me está haciendo competencia con Baymax. Complemento, no competencia. Tía Cass procesó la información. Iba en camino a quedarse en México, por 2 semanas de verano, de vacaciones, a la playita. Y su sobrino más joven se está llevando el trabajo con él. ¡Qué horror! Agarró una dona no sabiendo si necesitaba aire, azúcar, un libro de cómo educar a su adolescente superdotado para padres novatos o llorar. Déjalo así, tía Cass. Al menos encuentra algo con lo que distraerse cuando no haya nada más que hacer. Aligeró la situación Tadashi, sabiendo muy bien que su hermano podía tomar decisiones un tanto drásticas si se aburría por no usar el cerebro. La playa deja de ser novedad tras algunos días. Varios kilómetros lejos de ahí, una parte de la familia Rivera se preparaba para ir a la misma playa a la que iban los Hamada. No iban a ir todos juntos, porque una parte de ellos se quedaban a atender la zapatería y no dejar la chamba tirada, pero se turnaban para que los niños no se aburrieran en sus vacaciones de verano. Y para que los adultos aprovecharan, claro, ventajas de tener negocios familiares y sólidas relaciones fraternales. Tomar relevos en vacaciones usando a los niños de excusa. Sí. En esta ocasión era turno de Miguel, socorrito con sus 3 primaveras más de vida y sus padres el ir de vacaciones. Mamá Elena había declinado la invitación esta vez, prefiriendo quedarse en Santa Cecilia a atender el changarro con todo y el resto de los Rivera. Además de que el agua de la Riviera Maya le va a caer bien a la niña. Es una ribera por algo. Tiene energías espirituales. A Miguel no le gustaban mucho los cenotes sagrados desde su experiencia traumática en uno a manos de Ernesto, pero no hubo mucho que hacer ahí. La Riviera Maya, toda una tradición de la familia Rivera, el llevar allá a los nuevos integrantes de la familia en cuanto había dinero. Bueno, al menos se podía llevar a su guitarra con él, lo que fuera a durar el trayecto del autobús hasta allá. Mijo, cántale a tu hermana la del Caran, Caquín con Cuá, que esa le gusta. ¿La qué? No, mijo, que va a estar emocionada todo el viaje y no vamos a descansar. La del oso carpintero le hace dormir. ¿El qué? No me gusta, es muy triste. Ya ves, Enrique, está bien triste esa. Ay no, se va a traumar. Movimiento naranja. O mejor se hacía el dormido un ratito, que a sus 15 no estaba para el cover número 300 de Movimiento Naranja, versión guitarra acústica HD en estéreo, en un autobús repleto de desconocidos. Miguel,
¿Miguel? Hijo, se quedó bien dormido. Sí. Mejor hasta que llegaran al departamento que habían rentado 2 semanas. Aún quería mucho a su familia, solo que ahorita no, joven. Estoy pasando por la adolescencia y me duele el orgullo. Fuera de eso, estaba seguro de que al llegar tendría todo bajo control de nuevo. Y entonces sí le cantaría la de Movimiento Naranja Coquito, hasta que tuviera edad para votar por ellos, si quería. Todo con tal de no ir al cenote. Movimiento naranja, movimiento ciudadano. Socorro, no grites. Hay gente durmiendo y tu hermano también lo está. Oh, Bendito Dios por la poca atención que tienen los niños de 3 años. Tengo un cuarto para mí. Chilló de felicidad el Hamada menor, aplastándose sobre la cama individual y hundiendo su cara con gran gusto en la almohada. No tengo que compartir el armario. Se escuchó ahogado el grito de Tadashi en el cuarto de al lado. Al parecer también celebraba sobre su propia almohada. Dicen con razón que la manzana no cae muy lejos del árbol. Lo que sí no hubiera esperado fue escuchar a la tía Kaz hablando con alguien. Si Tadashi estaba en su cama y él en la suya, y si ya había hablado con el casero y tenían las llaves y el día oficialmente para ellos, ¿con quién hablaba? Con una mezcla de pereza y curiosidad, Hiro rodó su cabeza lo suficiente para dejar una oreja atenta a todo. Veo vacaciones, gusto, nosotros, vecinos. Cas y... Corro, Miguel. Brinos, Tadashi, Hiro. Debía estar entablando conversación con las personas del departamento a un costado. Supuso que después les pasaría el chisme. La pregunta era, ¿le podía más la comodidad de su propia privacidad adolescente, aplastada bajo el peso extra de los más de 25 grados centígrados de las vacaciones? ¿O la curiosidad de ver a los vecinos y probar si podía evitar ser atrapado en el intento? Nos vemos luego, mucho gusto. Tía Kaz cerró la puerta, dándole tiempo solamente a asomar un ojo a través de su ventana. El tiempo suficiente para alcanzar a ver el fulgor de la playa, sol y de una chaqueta roja de mezclilla que se alejaba dando la mano a una niña pequeña. Y allá iba otro ejemplo de cuando la ciencia pereció en favor de la disidia. Tesla debía estarse revolcando en su tumba. Del otro lado de la puerta, justo al tiempo que se daba la vuelta, Miguel hubiera jurado que unos ojos castaños y un largo cabello desordenado de color negro lo habían estado espiando a través de una ventana algunos metros más lejos de la señorita Kaz, vecina que se acababa de enterar también estaba aquí de vacaciones y que les daba en el departamento de al lado, y a quien tan amablemente acababan de invitar a comer dentro de algunas horas. Se preguntó cuál de los 2 sobrinos que había mencionado haber traído con ella de viaje habría sido ese, antes de encogerse de hombros y seguir caminando con Socorrito de la mano. tell you something. ¿Te gustó? No olvides regalarnos like y suscribirte al canal. También puedes ver los otros videos que están en mi canal. Hasta luego.